Y el tema, por lo cual estamos en enlace con el embajador Juan Álvarez Vita, historiador, además, tiene que ver con lo que ha ocurrido este fin de semana en nuestro país, la presencia de los jóvenes en las calles como reflejo, y lo conversábamos con el embajador en una entrevista anterior, sobre lo que ocurría en Nepal y en Indonesia, donde los jóvenes, en Nepal sobre todo, de secundaria principalmente, cansados de la inmoralidad y la corrupción de un gobierno de izquierda, provocó y está provocando cambios sustanciales en este país. Igualmente Indonesia ha sido también motivo de atención por la presencia de jóvenes en rechazo a los gobernantes. Y decíamos con el embajador en las entrevistas anteriores, que ustedes las pueden tener, las pueden conocer si revisan nuestro canal de televisión, tanto de Facebook y de YouTube, por los cuales transmitimos lo que estamos señalando. Pero vamos a conversar mejor y más directo con el especialista, con el embajador. Le damos la bienvenida. Embajador, bienvenido como siempre, y gracias por su tiempo. Bienvenido a Abriendo Puertas, embajador. Buenos días. Muy buenos días, Néstor, y buenas tardes, buenas noches a quienes correspondan en los distintos usos horarios. Creo que tendremos una mañana con un diálogo sumamente fructífero e interesante por los acontecimientos que nos convocan hoy día lunes temprano. Hablábamos, embajador, en la introducción, y vamos directamente a su análisis, de que ya habíamos previsto lo que ha ocurrido este fin de semana con la generación Z en nuestro país, con lo que ocurrió en Nepal y en Indonesia. ¿Cuál es la lectura del historiador en lo que está ocurriendo, en lo que ha ocurrido en estos últimos días? No solamente el fin de semana, sino días anteriores también hicieron algunas marchas, pero estas ya son más contundentes, y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales. ¿Cuál es el comentario inicial, embajador, de este panorama que lo están generando jóvenes de la generación Z en nuestro país? Este tema me trae a la memoria una conversación que tuvimos en este mismo programa sobre Nepal, la situación que se ha creado ahí, bueno, cómo se gestó. En cualquiera de los casos, la gestación no es por una generación espontánea, sino que es el producto de una concatenación, una cadena de muchísimos factores. Pero yo recuerdo que en esa entrevista sobre Nepal hicimos al final una cierta prognosis de lo que podría ocurrir en otros países, ¿no? Que es un proceso que se está extendiendo por diferentes lugares del mundo. Y en eso, lamentablemente, no nos hemos equivocado, porque luego de esa entrevista han seguido otras en otros programas transmitidos por la televisión, pero no he visto con claridad ninguno que lo haya enfocado como tuvimos oportunidad de hacerlo en aquella ocasión al abordar el tema del Nepal y también lo que estaba ocurriendo en ese momento en Indonesia. Hoy en día tenemos también que movimientos parecidos han aparecido en Francia también, y ayer se ha sumado el Paraguay. Ha habido una manifestación de gente mayoritariamente joven que protesta por la falta de adecuados servicios en la salud, en la educación y el aumento galopante de la corrupción en ese país. Entonces tenemos algunos
algunos factores ya en común, ¿no? Aquí en el Perú tenemos pues una conjunción de fenómenos. La inseguridad ciudadana que ha venido creciendo día a día a pesar de las acciones que la policía ha tomado en algún momento. Esto significa que estas redes que se dedican a la corrupción, aunque no es el único factor corrupto en el país, por supuesto, pero tienen fuerza como ir poniendo al Perú en una situación de jaque, ¿no? Permanentemente. Entonces, estas manifestaciones que hemos visto en los últimos días, más ese llamado pronunciamiento a la nación, emitido por grupos juveniles, ¿no? Tienen, según me mencionan ahí en el comunicado, es un número de 350 colectivos juveniles. Hubiera sido importante también que se pudiese conocer cuáles son esos 350 colectivos juveniles. Nos permitiría tener una apreciación un poco más completa. Cuando algunas asociaciones no ponen los nombres de los responsables, entonces la primera impresión que se puede tener y que debilita a los mismos comunicados es que se trataría pues de grupos muy pequeños o los mismos grupos, pero que no quieren sacar la cara y afrontar con toda claridad su identidad. Pero lo cierto es que de manera paralela a este comunicado hay situaciones pues que la televisión y sobre todo las redes sociales nos han ido transmitiendo en estos días, ¿no? Aunque también hay que resaltar que mucho mayor es la información que se puede tener al respecto a través de las redes sociales que de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces tenemos aquí una manifestación de lo que se viene a conocer como la generación Z. Esta generación Z, que generalmente se entiende que comprende a personas nacidas entre 1995 hasta el año 2009, pero en algunos casos, como el que nos viene ocupando sobre el Perú, queda claro que está integrado por edades que van desde los 17 incluso hasta los 90 años, ¿no? Y yo creo que esto estaría indicando lo que se puede apreciar también por los rostros de las personas que salen en las filmaciones, que no es exclusivamente un movimiento juvenil, sino también han participado personas mayores, ¿no? Hemos podido ver también cómo la policía golpeaba fuertemente a un señor de la llamada tercera edad que estaba participando ahí. Entonces hay que hacer una precisión. No todos los grupos etarios están concentrados en actividades políticas, sino que hay movimientos y que nos ocupa, pues Sí. abarca también a personas que tienen diferentes edades, ¿no? Ese sería, Sí, digamos, el punto de partida para ir analizando. sí, quizás aportar también al análisis que está realizando embajador, que en las labores periodísticas que tenemos, la información de que el pronunciamiento, que lo vamos a ver seguramente en algunos minutos para el comentario suyo, pero en la parte previa, en la información que tenemos, es que estos movimientos están evaluando la reacción y el apoyo, más que la reacción del gobierno y de las instituciones a las cuales se está cuestionando, como la Policía Nacional, y se está pidiendo vacancia presidencial, eso lo vamos a ver cuando hablemos del pronunciamiento, es el apoyo de movimientos juveniles de las regiones.
y que en su momento, así nos han señalado, en su momento saldrán las cabezas visibles con la seguridad del respaldo popular que necesariamente tiene que darse por una razón que la entendemos dentro de la situación, por la represión agresiva que están recibiendo los jóvenes. Eso como un elemento para el comentario y el análisis, embajador. Muy bien, Néstor. Creo que es un tema sobre el cual hay tantas aristas que creo que todo tiempo podrá ser estrecho para poder profundizar en cada uno de los temas que tiene este comunicado, ¿no? Y otro tema también para el comentario, embajador, es que estos movimientos hemos sido testigos todos del rechazo al oportunismo, así lo llaman, de algunos líderes políticos. Lo expulsaron de mala manera a López Chau y el día de ayer a Ricardo Belmont. Lo que significa pues esa independencia y esa conciencia de no dejarse manipular por los grupos que están en competencia electoral presidencial del 2026. ¿Qué comentario en ese tema y en esa línea, embajador? Sí, bueno, si hacemos un análisis de la población peruana por grupos etarios, tenemos que para las próximas elecciones aproximadamente 2,5 millones de electores que van a participar en la vida política por primera vez. Esto significaría que de haber un solo criterio en la generación Z, este movimiento podría ser el triunfante en las elecciones. Pero hay también otro factor que no tenemos mayores elementos de juicio. En este grupo de la generación Z, ¿cuántas particularidades políticas podríamos encontrar? Yo creo que hay un denominador común en la generación Z y es la reacción frente a un fracaso del sistema que elegimos en los primeros momentos de la independencia, ¿no? Que es el sistema republicano. No ha dado los frutos que los peruanos veníamos ansiando desde antes de 1821. Por ejemplo, hubo grupos muy pequeños que fueron los que dominaron los primeros años de la República, pero no existió una posibilidad de participación de la mayoría de los peruanos, y eso es algo que deberíamos tener en cuenta también. Pero no creo que hoy día podamos abordar el tema de cuál es la composición política que tiene este movimiento que tiene el aspecto común de pertenecer a la llamada generación Z, ¿no? Pero eso es también pues, una incógnita que yo creo que es bastante importante. No creo que el grupo etario Z pueda tener un solo pensamiento político, ¿no? Pero no quiero hacer afirmaciones sobre bases que todavía no son de dominio público como para poder emitir una opinión. Lo que sí, por el número de manifestantes, aunque concretamente aquí en Lima, ya con la cantidad de habitantes que tiene, es muy fácil llenar una plaza, ¿no? Y eso no nos puede dar tampoco pues una idea de la magnitud que esto tiene. Pero eso no significa que no se ponga atención a este movimiento que está apareciendo, porque muchas de las cosas por las cuales se están reclamando
son compartidas también por personas que tienen otras edades, ¿no? Entonces, eso es lo que podría condicionar un poco los alcances que este diálogo que estamos manteniendo pueda dar. Dejando esto de lado, yo creo que sería muy importante que los distintos grupos políticos, y yo creo que ya lo deben estar pensando a través de sus dirigencias, ¿no?, procuren incorporar en sus filas a gente que represente a esa generación Z. De esa manera podríamos acercarnos más a un ideal de democracia, de participación popular que todos queremos para sacar al país en el estancamiento en el que nos encontramos. Si bien por una parte ha habido muchos éxitos económicos, yo creo que hay que reconocer aquí la labor que ha venido desempeñando el Banco Central de Reserva, ¿no?, que viene actuando con economía, con carácter muy técnico, ¿no? Pero lo que sí no está ocurriendo es que ese crecimiento que tiene el Perú tenga una repartición equitativa de los beneficios, ¿no? Sigue quedándose en pocas manos, ¿no?, y generando pues una situación de incomodidad en la población que raya con la toma de conciencia de que no hay justicia social, ¿no? Y creo que esto sería Sí, una primera aproximación a este tema, ¿no? totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y al que hay que agregar que siendo un movimiento espontáneo ya tienen precisión sobre los temas, aparte del que usted está señalando, embajador, y vamos a analizar el pronunciamiento, si le parece, porque son puntos muy precisos y puntuales. Vamos a pedirle a Lucero que nos ponga en pantalla el pronunciamiento, que como todos sabemos ha sido dado a conocer justo y precisamente en un hacker que intervino en la página del Peruano y que tiene 5 puntos importantes para el análisis, embajador. Vacancia presidencial, reestructuración integral de la Policía Nacional, derogación de la ley de las AFP, restitución inmediata de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y finalmente la libertad de un joven detenido, Samuel Rodríguez. Con este panorama creo que podemos tener ya algunas líneas, no necesariamente de identificación política, porque yo, por lo menos la apreciación que tengo, embajador, es que es un movimiento espontáneo que ha nacido por el hartazgo, además de lo que usted ha señalado, por el tema de la corrupción, que es gravísimo, lo que significa de miles de millones de soles que se pierden anualmente por la corrupción, que va a ser materia de otro comentario con economistas, y el tema de la criminalidad. Ya van 5.000, cerca de 5.000 peruanos asesinados por estas bandas de extorsión, y ya se ha identificado con el monstruo la relación que hay con el poder político de esta delincuencia de alto nivel, que no solamente es chantaje, sicariato, extorsión y muerte, sino también el narcotráfico. Con todo este panorama, ¿qué comentario, embajador? Bueno, yo personalmente creo que estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Yo pienso que la situación general de Perú es sumamente crítica. Es cierto también que el Perú tiene una historia que es la sucesión de catástrofes políticas, ¿no?, de problemas internos, de enfrentamiento entre los propios peruanos, pero el grado de conocimiento de lo que realmente sucede aquí en el Perú es lamentable, porque
los medios tradicionales de prensa no informan de manera equitativa, por decir eso. La mayor parte de noticias que se tienen ahora es a través de las redes sociales. Y esto, ¿quién tiene el manejo de esas redes? Pues no es una sola persona, no es un solo grupo, sino son muchos. Uno puede encontrar ahora una variación que va desde lo que podríamos denominar como izquierda, pasa por el centro y va hasta una extrema derecha, y las participaciones del público ahí, si bien no podríamos generalizarlas, pero sí es un síntoma de que estamos frente a una situación en la que ya se tiene más conciencia, porque gran parte de la información que nos llega también son asaltos, extorsiones, sicariatos, ¿no? Y sobre todo la manera en la que se está legislando al país es más bien propio de gobiernos autoritarios, sin que el del Perú sea el único, ¿no? Pero estamos viendo también que existen problemas que en algo comparten criterios allá en Estados Unidos mismo, ¿no? Los problemas que tiene el New York Times, que es uno de los principales periódicos del mundo, ¿no? Que se siente que están amenazando sus principios de libertad de expresión. También son síntomas muy interesantes como para juzgarnos a nosotros mismos después de compararnos con otros países, ¿no? Que yo creo que siempre es importante. Y lo curioso es que, tal como lo señalamos durante esta entrevista sobre la situación en Indonesia y en el Nepal, pues había el riesgo, y lo conversamos ahí, Néstor, de que esto se fuese extendiendo por otros países. Incluso yo recuerdo que de parte tuya hiciste una comparación sobre la situación que podría haber entre el caso del Nepal y el del Perú. Y yo me acuerdo que te mencioné que había ido observando que en el África ya también se notaba movimientos parecidos a ese, y que aquí en el continente americano también los tenemos. Entonces, yo creo que esto debería servir de campanazo para que no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo, porque más que un trabajo de legislación, la impresión que se tiene es que están trabajando por sus propios intereses, ¿no? No voy a hacer una lista de lo que todos conocemos, ¿no? Pero realmente no tenemos un Congreso, a pesar de que hay que reconocer que hay excelentes congresistas, probos, éticos, y que son un ejemplo, pero un sector que yo diría mayoritario tienen más bien puestos sus intereses personales que los intereses del Perú. Entonces, lo que está pasando aquí con la llamada generación Z es sumamente explicable, ¿no? Creo que también me parece que hay un sector que juzga mucho la situación del Perú a través de los medios de prensa. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer un llamado también para que la prensa escrita y los canales de la televisión distribuyeran un poco más. Es decir, no solamente dedicar 20 minutos a un asalto en determinado barrio de Lima, sino también a estos problemas, ¿no? Ayer por la televisión eran muy pocos los canales que se estaban ocupando de lo que estamos tratando el día de hoy, apreciado Néstor. Es la primera impresión que yo podría tener frente a este punto que estamos comentando. Y quizás también agregar, embajador, para un comentario final, el tema el papel de los medios de comunicación alternativos, dentro de los cuales nos ubicamos, independientes, y el tema de lo que
teníamos la información en interno de estos grupos de jóvenes, sobre todo en Facebook hay un grupo Noa Keiko que tiene más de 10 años, que nos señalaban también del apoyo que están recibiendo de los peruanos en el exterior. En Italia ayer ha habido una movilización de apoyo a la generación Z y producción me está haciendo la precisión, embajador, de que en Argentina y en Estados Unidos también se están generando movimientos de apoyo, de manera que, como usted bien señala, estamos ante la punta del iceberg de un fenómeno social espontáneo inicialmente, por lo menos es la apreciación que tengo, pero que se va a consolidar en el tema de tiempo nada más, y esto como producto del hartazgo, de la desilusión de lo que está ocurriendo con nuestro país. Y hay un texto que nos está proporcionando producción para este comentario final, embajador, de 5 palabras que reflejan lo que está ocurriendo, que lo vamos a poner en pantalla, que dice: juventud consciente jamás será sirviente. Comentarios, embajador. Bueno, yo creo que no solamente debería aplicarse a la juventud consciente, sino a todo grupo etario, ¿no? Todos tenemos la obligación de ser conscientes y de procurar estudiar detenidamente cómo está desarrollándose nuestro país. Entonces, el lema de juventud consciente jamás será sirviente, yo creo que lo aplicaría para todos los grupos, ¿no? Para los de mediana edad, para los adultos de la llamada tercera edad, en fin, para todos. Creo que todos los peruanos debemos ser conscientes de eso y de trabajar para cambiar estructuras, para eliminar la corrupción que nos está consumiendo lentamente, ¿no? ¿Cuántos recursos, cuánto habría progresado el Perú de no existir esa llamada minería ilegal, ¿no? Ese dinero, esa riqueza pertenece a todos los peruanos. Entonces, no podemos aceptar que los mineros informales se apropien de lo que nos pertenece a todos, ¿no? Ese sería, digamos, un punto sobre sobre este sobre este lema de juventud consciente jamás será sirviente, ¿no? Porque usted está haciendo un aporte importante que vamos a trabajarlo en producción, ya le estamos pasando la tarea, mejorando esta propuesta de juventud consciente jamás será sirviente a peruanos conscientes jamás serán sirvientes. Me parece Creo que perfecta ese aporte suyo, embajador, y que le damos el crédito respectivo. Gracias, embajador. Vamos a estar atentos. Gracias por su tiempo, por sus conocimientos, porque acá tiene mucho que ver el tema de los derechos humanos, finalmente, y en la que usted es un experto por su vida diplomática, por su trayectoria diplomática y por su labor de historiador. El doble beneficio para nosotros, para nuestros televidentes, embajador. Muchas gracias, embajador. Si hubiera algo más que esté quedando en el comentario, por favor, adelante. Sí, únicamente por razones de tiempo no podremos hacer un análisis de los otros puntos que contiene este comunicado, ¿no? De la reacción que ha habido ya en algunos medios, ¿no? En algún momento tendríamos que hacer un comentario también sobre las palabras del cardenal en su homilía dominical, ¿no? Que creo que deben ser analizadas y consideradas con la mayor serenidad posible, ¿no? El comunicado que tenemos bajo comentario tiene otros puntos que creo que tendríamos que abordarlos en otros momentos con más tiempo, ¿no? Con más
con más apreciaciones que esto merece, porque este comunicado creo que requiere un análisis mucho más profundo por parte también de los partidos políticos, del gobierno, del ejecutivo, del poder judicial también, que tenemos ahora pues un problema que nos está llevando también a considerar que la misma legislación, a veces incongruente, que permite apreciaciones e interpretaciones distintas, ¿no? También es una de las tareas que yo creo que están pendientes aquí en nuestro país. Y muchas gracias nuevamente, Néstor, por esta Sí, invitación. sí, totalmente de acuerdo, embajador, que ese pronunciamiento lo tenemos que analizar más en detalle, pero creemos que en los próximos días van a haber más elementos que nos permitan llegar a los promotores y no con afán de promocionarlos o de ponerlos en vitrinas, sino por la identificación que tiene que haber con el resto de jóvenes que están siguiendo esta reacción espontánea, pero que se está convirtiendo ya en una cosa mucho más formal. Y con respecto a los medios de comunicación, creemos que se está analizando los efectos y no la causa, el origen y no las consecuencias. Entonces, para un análisis como el que usted realiza, en la que sí se tiene en cuenta el origen de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, que no es de ahora, no es del gobierno anterior, tiene una trayectoria, de acuerdo a la historia también, que creemos se inicia en los 80, pero que tiene un antecedente incluso hasta la independencia, ¿no? Cuando se dan la presencia de españoles que quieren seguir ligados a la corona española, protegiendo sus intereses económicos y no viendo el bienestar de todos. De manera que hay mucho por conversar, embajador, en todos estos temas. Muy bien, Néstor. Nuevamente, muchas gracias. Gracias también. Gracias, embajador. Creo que al participar en este programa se está contribuyendo también al progreso y a la serenidad que el país requiere. Esa es nuestra intención y las gracias a usted por colaborar con el mejor conocimiento de nuestros televidentes para lograr lo que estamos promoviendo a partir de este momento. Peruanos conscientes jamás serán sirvientes. Gracias, embajador.